Bien, pues Habacuc. Habacuc fue un profeta del reino de Judá. Sabéis que mucho antes, en los tiempos cuando ya el rey Salomón había reinado y antes de él su padre David, después de Salomón su hijo Roboam pues llegó al trono, y su falta de pericia y su insensatez llevaron finalmente a una ruptura del reino de Israel, que se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se quedó con el nombre de Israel y su capital fue Samaria, mientras que el reino del sur fue Judá y su capital fue Jerusalén. Pues Habacuc fue un profeta en el reino del sur, en el reino de Judá, y él vivió aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo. No sabemos con precisión las fechas, pero sabemos que él vivió en el siglo VII antes de Cristo y que escribió el libro que lleva su nombre sobre el año 612 antes de Cristo. Estamos hablando de muchos años. Por eso decíamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el mensaje de Habacuc, que tiene más de 2600 años, sigue siendo relevante hoy como lo fue antes. Ahora, Habacuc fue un profeta que le tocó un tiempo difícil. Algunos, a veces pensamos, ¿no? Algunos podemos servir al Señor hoy en unas circunstancias, pero no olvidemos aquellos que antes y hoy siguen proclamando el Evangelio en circunstancias muy difíciles. Que no nos confiemos ni nos conformemos en nuestra comodidad. Y gracias a Dios por la libertad que hoy tenemos. Pero antes dije que esta libertad no la tuvieron nuestros padres en la fe, y hablo de este país. Y nadie nos garantiza que esta libertad la tengamos mañana. Nadie nos garantiza. Pero aún así, siempre ha habido creyentes, hombres y mujeres, que han cumplido su ministerio en las circunstancias más adversas. Y Habacuc fue uno de estos profetas que no le tocó un tiempo fácil, porque el mundo estaba convulso. El mundo antiguo, del cual era parte, vivía en un momento muy convulso. Dos grandes imperios estaban luchando entre sí. El imperio asirio, los asirios, que habían asolado el reino del norte, el reino de Israel, y habían llevado a su población al exilio. Y ahora le llegaba el turno al reino del sur. Los asirios eran una maquinaria bélica en marcha, una potencia temible, pero les salió un rival, los caldeos, que tenían su capital en Babilonia. Así que llega el momento del relevo. En ese puzzle de la historia que era el mundo antiguo, nos encontramos que los asirios y los caldeos luchan entre sí por tener la hegemonía del mundo. Y los caldeos se van a hacer con el poder, y Babilonia será su capital. Y allí habrá grandes reyes a través de los siglos que gobernarán el mundo antiguo con mano de hierro. Bueno, precisamente uno de estos reyes, Nabucodonosor, será el que se moverá con su ejército hacia el oeste. ¿Y qué es lo que hará? Conquistará el reino de Judá, no sin antes derrotar al poderoso imperio asirio. Eso es lo que está pasando. Y Dios le concede a Habacuc una visión que le estremece. Él como profeta que era, tenía el deber de proclamar al pueblo de Dios el mensaje que Dios quería que diese. ¿Y cuál es este mensaje? Como en una pantalla, por así decirlo, Dios permite a Habacuc contemplar lo que va a ocurrir. Y en su visión ve a los caldeos con sus armas de guerra, con sus caballos, con sus armaduras, preparados para la guerra. Y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia Judá. O sea, mucho antes de que esto ocurriese, Dios ya le permite ver a Habacuc una visión de lo que ha de ocurrir. Y Dios le dice a Habacuc: Habacuc, esto que ves va a ocurrir. Pasará más tiempo, menos tiempo, pero va a ocurrir. Avisa al pueblo de que esto va a ocurrir.
Porque el problema es que el pueblo de Judá se había apartado una vez más de Dios y se había entregado a toda forma de idolatría. Habían abandonado el culto al Señor y estaban adorando a dioses ajenos. Y la hora del juicio había llegado. Había llegado para ese pueblo, al cual Dios había dado tantas oportunidades. Pero el pueblo no había escuchado. Y ahora el instrumento de Dios para reprender a su pueblo y para que éste vuelva así, va a ser el cautiverio. La invasión y el cautiverio en Babilonia durante 70 años. Bueno, cuando Habacuc contempla esta escena, esta visión, hay algo en su corazón que se estremece. Y aquí nos encontramos con este libro que lleva su nombre. Porque es un libro diferente. En él, Habacuc no está transmitiendo directamente el mensaje que Dios le está diciendo que haga, sino que contiende con Dios. Empieza a pelear con Dios de alguna manera. Y le dice: Señor, ¿cómo puedes tú permitir que esto vaya a ocurrir? ¿Cómo? Si es tu pueblo, ¿cómo vas a permitir que sea asolado, destruido y llevado al cautiverio? Entonces se produce ese diálogo, de alguna manera, entre Dios y Habacuc, en el que Habacuc intenta convencer a Dios de que no puede llevar a cabo ese plan. Pero vemos en el libro de Habacuc como una transición. Primeramente vemos en él al profeta que incluso llega a acusar a Dios de injusticia. Imaginaros. Le llega a decir: ¿cómo tú, siendo Dios, puedes permitir tanta injusticia? ¿Cómo puedes? Si tú eres Dios. Pero este Habacuc que le decía esto a Dios, en esa tensión con él, es el mismo que llegará a decir: el justo por la fe vivirá. Y esto nos habla de un proceso, de una transición, de este profeta conmovido, este profeta que no entiende bien lo que está ocurriendo, pero llega a comprender que Dios tiene su propósito en la historia. Y llega a terminar con esa oración tan hermosa que todos nosotros hemos leído en algún momento en Habacuc capítulo 3. La oración de Habacuc, sobre todo sus primeros versículos, cuando dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque efectivamente llegó el día de la ira de Dios. Y Habacuc le dice: Señor, en el día de la ira, acuérdate de tu misericordia, por amor a tu pueblo. Es una oración, como digo, que todos hemos leído, hemos orado. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos? Esta ha sido la oración de generación tras generación de creyentes en todo el mundo. Señor, haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Porque la Iglesia del Señor, en todo tiempo y en todo lugar, ha conocido situaciones adversas, difíciles. Cuando vemos nuestro mundo y vemos el caos que hay, decimos: jamás ha ocurrido nada semejante. Cuando leamos un poco la historia, es decir, la historia humana no ha cambiado. O sea, es lo que dije antes, es que siempre vamos hacia peor. Por más que desarrollemos nuestras capacidades y nuestros recursos y nuestra tecnología, el corazón del hombre es de continuo a lo malo. Siempre está ahí. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, siempre los creyentes en todos los tiempos hemos conocido adversidad, dificultades, oposición, tragedia. Pensemos en los creyentes que vivieron en los primeros siglos del cristianismo, cuando el Imperio Romano los perseguía a muerte y los arrastraba a los circos, donde eran muertos como mártires de las formas más atroces.
Pero es que no hay que pensar en hace 20 siglos para que esto hoy en día siga ocurriendo. Sabemos en cuántos países los cristianos están siendo perseguidos a muerte de las formas más crueles. Se nos habla constantemente de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Millones de cristianos hoy están siendo perseguidos y muchos están dando su vida por la causa de Cristo. Y lo cierto es que en medio de todo eso, la palabra de Dios sigue diciendo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿No es este acaso nuestro anhelo? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu iglesia. Haz conocer tu obra en esta generación. ¿No oramos por esto casi cada día? Señor, cambia las cosas. Que conozcamos tiempos de refrigerio, de paz, de seguridad. Que veamos a muchas personas entregar sus vidas a Jesucristo. ¿No es esto lo que pedimos al Señor cada día? Gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, pero Señor, oramos por nuestro pueblo, que el pueblo de España o de cualquiera de nuestros países de origen, digo de origen porque todos estamos aquí, este es nuestro hogar ahora, este es nuestro país, nuestro hogar. Señor, que nuestro pueblo pueda conocerte, porque es la única forma de evitar el desastre que cada vez se avecina más. Y aquí no somos nosotros analistas ni expertos, no vamos a empezar a analizar la política ni la economía. Bueno, pero las señales de los tiempos son muy reales. Y lo único que puede salvarnos a todos no son los políticos de turno. O sea, ya lo digo. Hay personas que ponen su confianza, ¿veis? Hay un cambio de gobierno y esto va a ir mejor. No va a ir mejor. O sea, no pensemos. La política, y la economía, y la cultura, y todo ello está afectado por lo mismo. Está afectado por el alejamiento de Dios. Está afectado por el pecado. La única esperanza para nuestro pueblo es que Dios haga ver su obra en medio de los tiempos. Que Dios se manifieste con poder. Y esto lo ha hecho antes. En momentos muy críticos de la historia, el Señor ha hecho conocer su obra en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque había personas que clamaban constantemente al Señor diciendo: Señor, muestra quién tú eres. ¿Quién no recuerda a un John Knox, reformador de Escocia, orando al Señor cada día la misma oración: Señor, dame Escocia o me muero? Y así como él, tantos otros, orando y actuando para que la gloria de Dios se manifestase en medio de los tiempos. Ahora, algo que vemos de forma constante es que si esta obra de Dios se ha de dar a conocer en medio de los tiempos, tiene que darse una serie de condiciones. Y la primera de ellas es la que nos plantea Habacuc en el capítulo 3, en el versículo 1, cuando él dice: oración del profeta Habacuc. O sea, es que este relato del capítulo 3, que es hermosísimo, yo os invito cuando estéis en casa con tranquilidad que leáis el capítulo 3, ese que termina con lo que tantas veces hemos cantado, que aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, ni las majadas haya los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya nada, dice Habacuc: con todo yo confiaré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta oración es hermosísima, vamos, es para coger cada versículo y estaríamos un año hablando acerca de lo que esto significó en la experiencia de Habacuc y lo que significa para nosotros hoy. Pero esto es una oración. Habacuc está orando. Y está orando sobre Sigionot. Y diremos: ¿qué es esto de Sigionot? ¿Está orando sobre una ciudad? ¿Sobre un pueblo? Bueno, Sigionot es una expresión un tanto curiosa, pero que hace referencia al pecado colectivo. Lo que llamaríamos el pecado colectivo. Es decir, Habacuc está orando por su pueblo,
por su pueblo. Y está orando al Señor por los pecados de su pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos recuerda a Job, el patriarca. ¿Os acordáis cuando él, cada vez que sus hijos e hijas tenían una fiesta, que aquello acababa siempre de la misma manera, como él se levantaba temprano, construía un altar y ofrecía sacrificio al Señor en favor de sus hijos? Ay, nosotros también, cada día tenemos que levantarnos pidiendo al Señor por nuestros hijos e hijas, y a veces también confesando sus muchos errores, como también los nuestros, que también los tenemos. Bueno, pues esto es lo que hace Habacuc. Después de tener esa discusión con Dios acerca de lo que ha de ocurrir y todo esto, él lo que hace es orar. Lo hace confesando el pecado. El pecado de todos. Pero está orando por su pueblo, pidiendo a Dios que intervenga en favor de su pueblo. Ya no está diciendo, Señor, líbranos de la invasión. Lo que está diciendo, Señor, cuando se produzca la invasión, que se cumpla tu palabra y que el justo por la fe viva. Ya no está diciendo, Señor, evita esto, porque sabe que lo que Dios ha preparado va a ocurrir, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios no es hombre como nosotros que cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que Habacuc llega a entender que lo que Dios le ha mostrado, eso va a ocurrir. Que lo vea él o no, no lo sabemos, pero va a ocurrir. Y le ponen aviso. Así que lo que hace Habacuc es, Señor, oro por tu pueblo. ¿Sabéis? Si nosotros queremos ver la obra de Dios manifestada en nuestro tiempo, empecemos haciendo como hizo Habacuc. Oremos por nuestro propio pecado. Confesemos a Dios nuestro propio pecado. Porque la iglesia del Señor ha sido nosotros. Hemos sido redimidos al precio de la sangre de Jesucristo. Somos lo que somos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que somos. Pero me pregunto muchas veces si la iglesia del Señor hoy está a la altura de las circunstancias. Pero no estoy haciendo aquí una crítica a lo que somos, porque la iglesia no es nuestra, es de Jesucristo, que la compró al precio de su sangre. Es lo más precioso para Él. Pero sabéis, hermanos, también en la iglesia del Señor, como en todos los tiempos, hay sus más y sus menos. Y todos reconocemos que no estamos a la altura de las circunstancias. Que si la iglesia del Señor viviera en santidad, que obedeciera la palabra de Dios y obrara en consecuencia, el reino de Dios seguiría avanzando poderosamente. Y ni las fuerzas del infierno, con todo lo que puedan suponer, podrán contra ella. Pero nos encontramos también con una iglesia que parece que contemporiza, que convive, que sobrevive en medio de los tiempos. ¿Sobrevivir? ¿Estamos aquí para sobrevivir? No, estamos aquí para plantar batalla, para desafiar a todas las fuerzas del mal. Lo que ocurre es que tendemos a acomodarnos y queremos cuidar ese nivel de confort, que nadie nos lo quite. Y se pierde vigor en el testimonio. Y la santidad pasa a niveles mínimos. Y muchas veces no se distingue de un cristiano del que no lo es. Y no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos identificado algo de esto en algún momento. Que hay creyentes fieles y entregados, por supuesto, siempre lo ha sabido. Y quiera Dios que nosotros seamos hallados entre ellos. Pero la iglesia del Señor vive un tiempo de confusión. Y su voz profética se escucha poco. Se escucha poco. Y a veces demasiado tímidamente. Y nos sentimos un poco acobardados ante lo que ocurre, ante lo que pasa, lo que se dice. Y acallamos nuestro mensaje. Este es nuestro pecado colectivo.
Y hay pecado en la iglesia. O sea, lo hay. Por eso Habacuc lo que hace es confiesa al Señor el pecado de su pueblo. Y nosotros debemos confesar el pecado de nuestro pueblo, que es el nuestro también. O sea, no levantemos el dedo acusador diciendo hay que ver lo que hacen aquellos creyentes. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Donde yo estoy, ¿el reino de Dios avanza? Donde yo estoy, ¿el reino de Dios está avanzando? ¿Está avanzando en mi hogar? ¿Está avanzando en mi comunidad? ¿O donde trabajo? ¿O donde estudio? ¿Hay un cambio? ¿Se nota un cambio? Porque si no cambia nada, es decir, hay una luz que no está brillando como tiene que brillar. Quizás está ahí, pero demasiado tenue para producir cambios. Quizás estamos un poco temerosos de que nos señalen y que nos digan, mira, los raritos, o los fanáticos, los religiosos. Pero eso siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo, siempre. Y por eso vamos a dejar de decir o de vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Habacuc confesó el pecado de su pueblo, pero hizo algo más. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y es que la confesión de pecado nos tiene que llevar a la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Hoy, en esta mañana, los que estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios. Y hay muchos lugares como este, en este país y sobre la faz de la tierra, que en esta misma hora está ocurriendo lo mismo. Y es que la palabra de Dios está siendo proclamada. Y acordaos que la palabra de Dios, cuando es proclamada, corre y da su fruto. Corre y es glorificada. Pero es la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Necesitamos recuperar el sentido de oír la palabra de Dios y de ser conmovidos por la palabra de Dios, porque Dios nos sigue hablando hoy como lo hizo ayer. Su palabra sigue siendo viva y eficaz si estamos dispuestos a recibirla, pero hay que oír la palabra de Dios. No todo lo que se predica desde los púlpitos cristianos es la palabra de Dios, también tengo que decirlo. Se pueden predicar muy buenos discursos con una excelente oratoria, pero no siempre se predica la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios está para oír la palabra de Dios. Lo que nos va a dar seguridad, sanidad, salvación y esperanza de vida eterna es la palabra de Dios y no otras cosas. Y si nuestros púlpitos se convierten en una cátedra para cualquier otra cosa, estamos fallando. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos como pueblo del Señor es para oír la palabra de Dios. Y esto requiere una actitud atenta. Que no estemos ya bloqueados pensando en otras cosas. Que oigamos la palabra del Señor, porque Dios quiere hablarnos. Y si el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios, esto producirá los cambios. Pero es que junto con oír la palabra de Dios, hay algo más que dice Habacuc. He oído tu palabra, he oído tu palabra. Tenemos que discernir, ¿verdad?, la palabra de Dios de tantas cosas que oímos. Estamos con tantas cosas alrededor que nos distraen. Madre mía, vivimos en un tiempo tan tecnificado, que hay tantos discursos y mensajes por todas partes, que hay que discernir la palabra de Dios, hay que oírla. Y dice, y temer. Y temer. ¿Qué efecto produce en nosotros la palabra de Dios? Ya sabéis que en el lenguaje bíblico, cuando se habla de temer a Dios, no quiere decir tener miedo a Dios, porque así es como muchos contemplan a Dios, le tienen miedo. Dios está ahí muy lejano de nosotros y le tememos, ¿no? Exactamente, que siga ahí y que no se meta en nuestras vidas, no se meta, que no moleste, pero tampoco le perturbemos, no sea que se enfade y nos castigue. Que eso muchos dicen, todo lo que pasa es porque Dios nos castiga. Por favor, en vez de decir, lo que ocurre es por nosotros, que Dios nos puso como administradores de esta creación que hizo.
Eso no, a nadie le gusta asumir responsabilidades, no, la culpa es de Dios. Pero si Dios lo que hizo fue amarnos y sigue amándonos hasta el punto de dar a su propio hijo por nosotros. O sea, que vamos a querer a Dios. Pero temer es respetar al Señor, obedecer al Señor. O sea, oír la palabra de Dios tiene que llevarnos a pensar, a reflexionar y a tener respeto por Dios y por su palabra. Y tener respeto significa poner en práctica lo que estamos oyendo. Eso es lo que se propuso Habacuc. Confieso el pecado de mi pueblo, que es también mi pecado. Escucho tu palabra y temo. Actúo en relación a lo que la palabra de Dios pide de mí. ¿No será que muchos de nuestros problemas, será que la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por otro? Nos decimos, qué bien ha predicado el predicador. Qué bien, qué bonito. Llego a casa y ya está. Ya lo que he escuchado ha quedado muy bien, eso ha sido en el tiempo del culto, y ahora a mi vida, a mis cosas, a mis tareas. ¿No? Es que la palabra de Dios tiene que llevarnos a actuar. Lo vemos una y otra vez en el relato bíblico. Cada vez que la palabra era predicada, producía algún cambio en los oyentes. Unos decían, pues, palabrería, son tonterías. Pero otros recibían la palabra. La recibían, porque había sido sembrada en sus corazones. Y daba fruto. Daba fruto. Y nosotros somos de esos entre quienes la palabra de Dios ha dado su fruto. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que los demás? Por la gracia de Dios. Porque nuestros corazones eran tan endurecidos como los de los demás. Pero si estamos aquí hoy es por su gracia, por su misericordia. Digo, para que nadie se crea que somos aquí especiales. Somos como los demás, pecadores redimidos por el Señor. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Por eso estamos aquí. Pero esto nos tiene que llevar a obedecer la palabra de Dios, a vivirla, a ser consecuentes con la palabra. Y estamos acostumbrados a escuchar demasiadas veces ya, ¿sí? Tanto, no, que esto ya está un poco desfasado, que esto ya es cosa de mayores, que no es lo mismo hoy que hace 100 años. ¿Nunca habéis oído eso? Bueno, no, es que ahora estamos en otra onda, en otra época, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, ¿no? Claro que es lo mismo. Claro que es lo mismo. La palabra no ha cambiado. Y nosotros tampoco hemos cambiado. Somos igual de malos que antes. Es así. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar esa palabra del Señor sino a conmovernos? A decir, Señor, aquí estoy, tal como soy, con todos mis errores, con mis fracasos, pero tal como soy. Quiero vivir tu palabra. O sea, la palabra de Dios se encarna en nosotros, en la forma en que vivimos como cristianos y cristianas. Estamos testificando de la palabra de Dios. Y los cristianos somos llamados a ser diferentes de aquellos que no conocen a Cristo. Marcar la diferencia, ir contracorriente. ¿Que eso cansa y desgasta? Por supuesto que sí. Pero esa es nuestra vocación. Vivir como hijos de luz en medio de las tinieblas de este mundo. Aunque nos llamen lo que nos llamen, aunque nos desprecien, nos menosprecien, que lo hagan. Porque nuestra lealtad es a Cristo. Ya os dije en una ocasión que nuestros hermanos en la fe en el pasado, aquí y en otros lugares, cuando vivían tanta oposición, fijaros, no porque fuesen malas personas, no porque fuesen malos ciudadanos, o fuesen personas revolucionarias, no, claro, por vivir el Evangelio, les insultaban, les marginaban, les privaban de sus derechos y libertades, y decían,
aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás. La cruz delante, atrás el mundo y la cruz delante. Y aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás. ¿Esa es nuestra convicción? Aunque nos llamen lo que nos llamen, no vuelvo atrás. Eso lo tenemos que recordar muchas veces. Esto nos invita a ser valientes. Valientes en el Señor. Valientes. Y a proclamar nuestras convicciones. No de forma dubitativa, bueno, con inseguridad. No. Esto dice el Señor. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, pues lo siento mucho. No vamos a acomodar el mensaje a lo que gusta, ¿verdad? Que es lo que se ocurre en algunas mujeres. Hay iglesias que se acomodan el mensaje a lo que gusta, para que nadie sea perturbado, que todos estemos felices y todos contentos. Nosotros no somos de esos, ¿verdad? No somos de estos. Ay, me quedo más tranquilo. O sea, no somos de estos, efectivamente. ¿Por qué? Porque tememos al Señor. Tememos con ese temor respetuoso, que tiene que ver con la reverencia, tiene que ver con el amor a Él, por su dignidad, por su gloria, por quién es Él. Por eso Habacuc llega aquí a esta oración así. Señor, oí tu palabra y temí. Y hace algo más. Él oró por su pueblo. Lo que dije al principio. Él confesó el pecado de su pueblo. Y él era uno de ellos, estaba diciendo, mira esto es lo que están haciendo. Señor, esta expresión, sigionot, este es nuestro pecado, y de todos nosotros. Todos nosotros hemos pecado contra ti. Pero, ¿sabéis? Importante, que Habacuc tenía muchos motivos para tirarse de los pelos y para decir, estoy harto de este pueblo, porque cada vez que le predico el mensaje tuyo, no me hacen ni caso. Señor, mira al pueblo de Judá, entregado a la idolatría, a la abominación en todas sus formas. Anda que los reyes que conoció Habacuc, anda que fueron finos, vamos. Pero malos, pero vamos, malos. Claro, hombre, entre ellos Manasés, uno de los peores reyes que conoció Judá. Hombre, tanto que sacrificó a sus propios hijos a los ídolos, O sea, que no estamos hablando de cualquiera, los sacrificó a los ídolos. Gente mala como ella sola. ¿Y qué? ¿No tenía Habacuc motivos para decir, Señor, es que este pueblo no hay quien lo aguante, ni quien lo soporte, a la porra a todos ellos? Perdón por la expresión. Es decir, fuera de aquí todos. También le pasaba a Jeremías, ¿no? A Jeremías, digo, Señor, me has puesto aquí en medio de este pueblo y no me hacen caso, me pegan, me tiran en una cisterna, que me muera, me meten en la cárcel. Anda, que le den dos duros, dirían por ahí. No, ¿sabe lo que hace Habacuc? Oró por su pueblo. ¿Sabéis? La iglesia del Señor tiene muchos problemas. Ya lo dije antes. Hay muchos problemas. Hay muchas cosas que no están bien. Pero tenemos dos opciones. O criticar lo que está pasando constantemente con la iglesia del Señor, u orar por la iglesia. ¿Dónde estamos nosotros? Hay profesionales de la crítica. Eso sí, que van a encontrar defectos a la iglesia del Señor, porque los hay a montones, va a encontrar y los va a juzgar y a señalar. Pero Habacuc decidió ser de aquellos que oraron por su pueblo. Y yo os pido que oremos por la iglesia del Señor, que oremos por nuestro pueblo aquí en Madrid y en España y hasta la última de la tierra, que oremos por la iglesia del Señor, aún con sus defectos, aún con sus limitaciones, con todo lo que hay. Ese es el pueblo de Dios, rescatado de su vana manera de vivir, comprado a precio de sangre. No lo menospreciemos. Oremos por el pueblo de Dios. Oremos por nuestra iglesia. Porque a veces entre nosotros también surgen estas rivalidades y fácilmente acusamos a los demás de lo que nosotros también podemos estar haciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Enredarnos en disputas? ¿No? Oremos los unos por los otros. Habacuc decidió orar. Y esto es lo que traería un cambio. Por eso, confesión de pecado, oír la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y orar.
por nuestro pueblo. Los avivamientos en la historia siempre, siempre, siempre han comenzado cuando a veces unos pocos creyentes comenzaron a orar y a clamar a Dios por la salud espiritual de su pueblo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué defectos hay? Ya lo sabemos. Pero pongamos nuestra atención en lo otro. Señor, este es tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Levántanos, restáuranos, potencianos, para que seamos fieles en esta generación. Comenzando por mí, que Dios sea fiel en esta generación. Yo puedo orar por un avivamiento en España. Está bien, oraremos por un avivamiento en mi vida, por una renovación espiritual en mi vida, porque esto que estoy diciendo, como problemas, están en mí. Y si queremos cambios, empecemos por nosotros. Y esto es lo que en esta mañana quería traeros. La oración de Habacuc. Una oración que nos inspira, que nos motiva, que termina con esperanza. Una oración que habla de una transición, habla de un cambio, que es muy real, que explica lo que va a ocurrir. Pero en medio de tanto desastre, Habacuc decidió orar por su pueblo, para que fuese sostenido en medio de la tribulación, para que su fe no faltase y para que pudiese sobrevivir en medio de la tragedia. ¿Esto no es algo para nosotros? ¿No tiene que ver con nosotros esto? Bueno, hoy por hoy no creemos que haya amenaza de exilio, no creemos, de cautiverio, pero hay otras amenazas que se ciernen sobre nosotros, muy serias, ¿no? O sea, en pleno estado de bienestar hay amenazas muy serias sobre nosotros. Bueno, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazte conocer en esta generación. Amén. Amén. Terminamos orando. Señor, tu palabra siempre nos desafía, siempre. Esta palabra que es viva y eficaz, penetrante, ¿no? Que habla por sí misma, que habla a través de la experiencia de aquellos que nos precedieron, personas como Habacuc, que vivieron en momentos convulsos, difíciles, como también son los nuestros. Y su oración es nuestra oración. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Confesamos nuestros pecados, Señor. Confesamos no estar haciendo lo que tú quieres que hagamos. No estar viviendo el Evangelio en su plenitud, en su realidad. Confesamos, Señor, nuestro pecado. Y queremos oír tu palabra, que tu palabra nos aliente, nos exhorte, nos despierte, nos sacuda, Señor, y nos lleve a la reverencia y a la obediencia de tu palabra, para vivir, Señor, de forma diferente a como viven muchas personas, ser diferentes, pero ser diferentes por la obra de tu Espíritu en nosotros, por tu palabra obrando en nosotros. Y oramos por nosotros, y oramos por nuestro pueblo, Señor. Oramos con todas nuestras limitaciones y carencias, por no haber hecho aquello que deberíamos haber hecho, y por hacer lo que no deberíamos. Perdónanos, restauranos, levántanos, para que seamos un pueblo en marcha, que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros hemos sido llamados a salvación, Señor, porque tú has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, porque la fe vino por el oír, y vino por el oír la palabra de Dios. Que en este lugar, que en esta iglesia, cada día sea tu palabra la que se proclame. Que tu palabra santa, Señor, tal como es, en su sencillez y en su pureza, sea expuesta. Y que los mensajeros, que tu siervo, Morel y cualquiera de los que tomen este lugar,
yo mismo en este día, seamos dignos de nuestro llamamiento y no traicionemos tu llamamiento, Señor, y seamos mensajeros tuyos de tu palabra, no de nuestras ideas, no de nuestras conclusiones, sino de tu palabra, tal como es, para que haga la buena obra para la cual es proclamada. Y que todos nosotros la recibamos y la apliquemos, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo, para que nos exhorte, para que restaure y nos motive a toda buena obra. Gracias por esta comunidad, por esta iglesia querida, Señor, tantos años, y por su testimonio fiel en este lugar. Que sigan honrando tu nombre en esta ciudad y en donde quiera que estén. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.